Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a viajar a una de las DO jóvenes de España, pero que irrumpió con tanta fuerza que hasta parece que sea antigua, que es la Ribera del Duero. Y vamos a visitar el municipio de Pedrosa de Duero, que es uno de los más emblemáticos de la zona, y a una bodega que justamente el pueblo le da nombre, Viña Pedrosa. Estaremos con su enóloga, Nuria Peña, y con Juan de la Vega, el director comercial de la bodega. Y intentaremos aprender un poquito sobre esa denominación que tiene tanta fuerza en España. Hola Nuria, hola Juan, ¿qué tal, chicos? Hola, Buenos ¿qué días. tal? Buenos días, tardes. Pedrosa de Duero. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos pueden escuchar desde cualquier lugar. Tenemos también gente que nos oye en América y entonces, pues, evidentemente los horarios no son los mismos. Es fantástico esta difusión que tenéis por todo el mundo. Sí, se intenta y bueno, Internet pues ayuda mucho, la verdad. Y bueno, en estos tiempos de pandemia, pues Sí. justamente ha sido una de las cosas que nos ha ayudado a Es seguir. una herramienta y nos ha salvado, la verdad, pues, con muchas catas online, estar conectado con nuestro cliente, con nuestro proveedor, o sea, nos ha sido de gran ayuda. Nos hemos tenido que adaptar. Sí, con la familia y con todo. O sea, ha sido algo que nos ha ayudado mucho, Internet. Bueno, pues he hecho una pequeña introducción y me gustaría que vosotros ahora os presentarais y un poco explicarais vuestra llegada al mundo del vino y vuestro recorrido desde entonces hasta el día de hoy. Empezamos como queráis. Los oyentes, Nuria, si quieres. que la voz femenina es Nuria y que la masculina es Juan. Adelante. Bueno, Nuria, empieza tú si quieres. Bueno, pues la verdad es que mi llegada al mundo de la enología pues vino una vez terminada mi carrera, estudié ingeniero agrónomo y después de terminar los estudios pues comenzó la licenciatura en enología en España. Es decir, que soy la primera promoción de licenciados en enología en España de la Universidad de Valladolid. Y bueno, me enganchó mucho lo que es esa especialidad, digamos, de mi rama un poco agraria. Y pues me enamoré del mundo del vino y empecé a elaborar y llevo 22 campañas. Esta ha sido mi vendimia número 22 en Ajá. distintas denominaciones de origen en España. Ajá. ¿Qué de os Yo has por estado? Bueno, he estado en distintas denominaciones de origen. Quizá donde más años he estado ha sido en la denominación de origen Toro, aunque también he abarcado de Orrueda, denominación de origen Cigales, vinos de la tierra de Castilla y León y también incluso Lanzarote. Ah, También interesante. la Ribera de Duero, por supuesto, claro, que es la denominación en la que nos encontramos ahora mismo. Ujú. Muy bien. Toda una experiencia. Muy bien. Sí, bueno, unos años de experiencia que vienen bien con distintos tipos de producciones, distintos tipos de elaboraciones, pero ahora muy centrada y muy embarcada en este proyecto que es en Viña Pedrosa con las elaboraciones de estos grandes vinos que os vamos a dar a conocer hoy. Ujú. Muy bien. Y Juan. nada, yo por mi parte, pues bueno, no provengo de familia, bueno, mis abuelos sí que tenían algo de viñedo, pero bueno, o sea, porque aquí en España, bueno, mis abuelos eran de León, pues todo el mundo hacía sus vinos en casa, pero vamos, sin más afán de consumirlo en sus casas, ¿no? Sin control ni nada. Yo, de hecho, nací en Holanda, o sea, mi padre emigró, yo nací en Holanda, empecé la carrera de Derecho, a los 20 años volví a España y bueno, pues poco a poco empiezas en el mundo laboral y empecé en el mundo de los vinos más que nada por el tema de exportación, por los idiomas y bueno, me ha ido enganchando. O sea, llevo ahora casi 20 años, llevo 19 años en Viña Pedrosa y como dices, o sea, empezando pues con las distribuciones a nivel nacional y bueno, pues con el proceso de expansión de la bodega a nivel internacional. Ujú.
Sí, sí, bueno, el tema este de los idiomas es muy importante, empezar en exportación. Tú lo Desde sabes, entonces Gaby. creo que nos conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. Desde Nos que hemos visto por el mundo. Sí, sí. Bueno, pues antes de entrar a lo que es la bodega Pérez Pascuas, me gustaría también que para ponernos en situación explicaras un poquito, Juan, la historia de la DO Ribera del Duero. Sí, pues como bien decías en la introducción, es una denominación de origen que parece más vieja o más conocida de lo que realmente es. O sea, obviamente es una zona vitivinícola que desde la época de los romanos pues han estado plantando viñedos, siempre ha habido mucha uva, mucho viñedo, pero no se elaboraban mayormente pues, vinos dentro de una denominación o ya vinos embotellados. O sea, era mayormente pues, en este siglo pasado pues, las cooperativas que fueron surgiendo, se hacían vinos a granel, vinos sin muchos controles o sin muchas pretensiones y vinos que como digo, se consumían a granel o se exportaban pues a otras zonas donde hacían falta. Había Ujú. alguna bodega, o sea, como bueno, todo el mundo conocemos Vega Sicilia, que llevaba tiempo pues, haciendo vinos de calidad, pero era casi una excepción. Sí. Lo cierto es que a finales de los 70 pues, hubo alguna familia, alguna persona que decidió salirse de estas cooperativas y empezar su bodega particular, su bodega privada, ya con enólogos, con un control, embotellando vinos y haciendo marcas. Y una de esas 4 o 5 primeras bodegas que empezaron fue la familia Pérez Pascuas, fueron los hermanos Pérez Pascuas y la primera cosecha que hicimos aquí en Ribera del Duero, vamos, en Viña Pedrosa fue en 1980, o sea, fue pionera, ya que la denominación de origen se fundó oficialmente en el año 82, Ujú. 1982, o sea, estamos hablando de 38 años de historias más Ajá. y decir que bueno, pues como decías al principio, es una denominación de origen muy conocida y reconocida no solo en España, sino que a nivel internacional, por la Sí, sí. calidad y el estilo de los vinos que se elaboran aquí. Ya, entonces las bodegas que estaban, que son anteriores a la DO, se comercializaban como qué, como vino de la tierra, como. Sí, 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 sí. Las cooperativas pues eran pues vino de la tierra. De hecho, la marca Ribera del Duero la tenía registrada Protos, si no me equivoco, que fue quien la cedió posteriormente al Consejo Regulador. O sea, pero Protos tenía la marca Ribera del Duero registrada. Protos como cooperativa de Peñafiel, que era en su momento. Sí, sí, sí. Ah. Como digo, pues había ese puñadito de bodegas como fueron, bueno, Alejandro Fernández con Pesquera, Valsotillo, Ujú. Torremilanos, pues hubo 4 o 5 familias así que cada uno en su pueblo, en su zona, al final la Ribera del Duero pues es una zona bastante amplia, pues decidieron salirse de esas cooperativas o montar su pequeña bodega particular, Ujú. ir promoviendo los vinos con la botella debajo del brazo y bueno, pues un poco contracorriente porque nadie conocía ni situaba la Ribera del Duero, ni siquiera en Madrid o en Barcelona o en nuestra propia zona. Sí, sí. Pues justamente hablando de eso, Nuria, situarnos un poco geográficamente la Ribera, porque creo que está englobada en 4 provincias. Bueno, para situar un poco la denominación, porque tenéis oyentes, como nos decías antes, de todo el mundo, pues tenemos que ponernos en situación, en dónde nos encontramos. Realmente la denominación de origen Ribera del Duero se encuentra en la meseta norte castellana, en la más septentrional, y su esqueleto, su eje central es el río Duero. Estamos hablando de una denominación que abarca unos 135 kilómetros de longitud por unos 35 aproximadamente de anchos, abarca 4 provincias castellano-leonesas, que Ujú. son Burgos, Valladolid, Soria y Segovia, y en esas provincias pues son cientos de pueblos los que están embarcados dentro de esta denominación de origen. Está situada, como te digo, en esta zona, en esta zona privilegiada castellana, y tiene una gran influencia esta denominación de origen por sus suelos, sus climas y sus variedades para dar el origen a estos vinos de Ribera de Duero. Ujú. Partimos desde unos suelos que nos encontramos en esta zona, pues que están más o menos a una altitud, nos encontramos a una altitud, nosotros ahora mismo concretamente a 844 metros, pero más o menos
es una denominación que se encuentra entre 800 a 900 metros de altitud. Bastante Está muy elevada. marcada por... ¿Eh? Bastante ¿Cuál? elevada, Sí. ¿no? Bastante elevada, lo que da un carácter muy especial a los vinos. Se encuentra, pues eso, con una influencia climática muy típica que muchos dicen se os plasma también en el carácter castellano, ¿no? Tenemos una influencia, pues, de clima continental, un poco atlántico, digamos que veranos muy duros. Ya hoy ha empezado como a helar. Ya tenemos las primeras heladas. Tenemos unos inviernos muy duros y largos y unos veranos muy calurosos, somos como muy de contraste, ¿no? Pero todo eso ayuda a identificar y a dar un carácter a nuestra zona, a nuestro terroir. También, pues, lo que a nivel digamos, de climatología, las pluviometrías aquí son más o menos moderadas, en torno a unos 400 a 500 milímetros, es decir, es una pluviometría bastante baja. Esta pasada cosecha hemos tenido una pluviometría mayor, en torno a 550 mililitros. Y la verdad es que toda esa climatología, esos contrastes de frío, sobre todo en la época de la maduración de la uva, hacen que tengamos una calidad de uva pues excepcional. Sí, eso también le Todo esto confiere. unido. Este clima tan extremo también le confiere a la Tempranillo, llamada tinta fina por allí, un carácter especial, ¿no? Piel más Le da un gruesa. carácter especial, la influencia del clima y del suelo, como dices tú, a la Tempranillo, que tiene muchas sinonimias y es la variedad más extendida casi en España a nivel de tinto, no de variedades blancas, que hay otras, pero la Tempranillo, que en unos sitios la llaman Cencibel, en otros sitios Sul del Ebre, pues es una variedad que realmente se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones edafoclimáticas, es decir, de suelo y de clima, y tiene un carácter especial, y con ello conseguimos unos vinos pues, de una estructura de color y de elegancia muy importante. Por eso Ribera de Duero ha sido una denominación pues, que enseguida ha sido muy valorada internacionalmente. Es que se ve una diferencia muy grande entre los tempranillos de Ribera y los de Rioja, por ejemplo, Por y ejemplo, sí. casi siempre digo que es muy debido al clima, ¿no? Y muy debido al clima y al suelo. Bueno, La el verdad suelo, es que evidentemente. realmente, pues eso es la combinación de clima, de suelo, de la variedad y luego, por supuesto, las labores culturales que haga cada uno. De ahí la identidad de cada, no solamente de cada denominación, sino de cada bodega. Y las diferencias así entre zonas a nivel de suelo son muy grandes. Es decir, Bueno, el suelo, la denominación de origen Ribera de Duero tiene unos suelos variados, donde predominan sobre todo los francoarenosos, pero también con arcillas calcáreas. Y por supuesto, a nosotros, a nivel interno de nuestra bodega, pues también tenemos diferencias entre suelos. Ahí también se nota entre distintas parcelas pues su carácter de terroir, de suelo, pero donde dominan sobre todo esos terrenos francoarenosos con pHs tirando altos y con la riqueza de materia orgánica pues tirando a baja, como ocurre en la meseta castellana. Pero bueno, todo eso unido con las labores culturales, con la forma de llevar el viñedo, pues se maneja y va a dar el carácter y la identidad a la uva, a la Tempranillo. Muy bien. Y bueno, ahora ya puestos en situación, vamos a entrar en vuestra bodega. Y Juan, ¿nos explicas un poquito la historia concreta de Pérez Pascuas? Claro, pues Yo como tengo te un poco de decía, lío ahí, o sea, porque ¿la ¿cómo? bodega se llama Pérez Pascuas o se llama Viña Pedrosa? Sí, bueno, la razón social es Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Lo que pasa que, bueno, la marca comercial es Viña Pedrosa y la gente, pues mayormente nos conoce como Viña Pedrosa. Pero bueno, es cierto que la razón social de la bodega es Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, porque precisamente fueron pues, los tres hermanos Pérez Pascuas que fundaron la bodega en 1980. Y bueno, pues sigue estando en bodegas o sea, en manos de la familia mayormente y bueno, pues estamos ahora con la tercera generación.
Como decía, pues al principio pues, hicieron es una pequeña bodega en el pueblo de Pedrosa de Duero, que es donde estamos ubicados. Y bueno, pues apostaron por hacer vinos de calidad, como decía, con un enólogo, con unas tecnologías pues, innovadoras y modernas en esos momentos. Y después de unos años vieron que no se podía crecer, hicieron la bodega en medio del pueblo, vieron que no se podía crecer y por las necesidades que hubo, pues 10 años más tarde ya salimos fuera de lo que es la población de Pedrosa de Duero y se hizo una primera fase, una primera nave, digamos, que es donde estamos ahora mismo ubicados, justo en las afueras de la bodega, del pueblo de Pedrosa de Duero. En estos 40 años, pues claro, o sea, pues bueno, la gente, bueno, la gente, la familia, pero bueno, se va transformando, todo tiene sus cambios, pero como te decía, hoy en día, pues sigue habiendo 2 hermanos al frente de la bodega. Está la siguiente generación también con Adolfo hijo, digamos, a nivel comercial, y también Daniel Pérez Herrero, uno de los hijos también de uno de los dueños, pues en el tema de la viticultura, ¿no? Controlando los viñedos. Y como decía Nuria, pues una de las patas importantes, digamos, en la que basamos la calidad es en intentar producir pues, la mejor calidad posible de uva en esos viñedos excepcionales que tenemos, viñedos viejos. Y bueno, pues es importante tener gente, digamos, joven, pues que apueste por la viticultura, por el campo y por hacer las cosas bien ahí, porque al final los vinos se hacen de uva y no dependemos de la compra de uva, o sea, es todo viñedo propio lo que tenemos. No, y hay que tener una buena materia prima para conseguir un buen resultado final, eso está claro, ¿no? Somos jóvenes, pero bueno, cumplimos 40 años este año, o sea, somos jóvenes y esperamos cumplir otros 40 más, o sea, pero sí que, bueno, pues somos de las bodegas ya con más tradición dentro de lo que es la breve historia o el breve recorrido que tiene la denominación de origen Ribera del Duero. ¿En qué producción estáis ahora, más o menos? Elaboramos pues unas 550.000 botellas anuales más o menos, dependiendo obviamente de la cosecha, de la producción de cada año. O sea, cada cosecha pues nos da unos rendimientos, pero siempre vamos pues a rendimientos de 4.000, 5.000 kilos por hectárea más o menos, que con las hectáreas que tenemos hoy en día, que son 120, pues elaboramos eso, entre 500 y 600.000 botellas anuales más o menos. Muy bien. Y bueno, hablando de eso, del campo y de la agricultura, Nuria, explícanos un poquito vuestras fincas, cómo lo tenéis repartido, los tipos de suelo que tenéis, variedades que trabajáis, porque ¿trabajáis solo tempranillo o tenéis otras variedades también? Sí, bueno, un poco al hilo de lo que contaba Juan hasta ahora, la historia de Viña Pedrosa va ligada al viñedo, a lo que es el terruño y a la pasión por el viñedo y la producción del vino. Entonces, lo que es, nuestra filosofía fundamental es que buscamos una viticultura de calidad, o sea, una viticultura tradicional pero adaptada a los tiempos modernos y siempre pues cuidando mucho el entorno y el ecosistema en el cual nos encontramos. Siempre trabajamos nuestros viñedos con muchísimo cariño, ha sido el alma fundamental de la bodega, pero sobre todo el conservar esa variedad principal. Nosotros tenemos la variedad principal, como comentábamos antes, la tinta del país, el tempranillo. Aunque tenemos también otras variedades, incluso aquí en la bodega tenemos una pequeña vititeca de distintas variedades para ver cómo se adaptan y cómo progresan en nuestro cultivo. Pero básicamente nuestra variedad principal es el tempranillo, en la que trabajamos con distintos clones, intentamos trabajar con clones centenarios, con clones muy adaptados, típicos de nuestra zona, de la zona de Pedrosa. Y una cosa fundamental, son plantaciones dispuestas en vaso. Nuestra filosofía es vasos que son de bastante edad, con producciones muy pequeñas y que además pues siempre que vivan en simbiosis con arbolados, con monte bajo, es decir, que cuidamos mucho el entorno. Buscamos esa viticultura tradicional, pero te digo que moderna y además muy ecológica. No estamos dentro de vinos ecológicos, pero sí que trabajamos de la forma más ecológica posible.
posible. Entonces, Ujú. minimizamos al máximo los tratamientos, son tratamientos de tipo totalmente ecológico y trabajamos mucho lo que son las labores culturales y eso pues se traduce al final en buena calidad de la uva, ¿no? Ujú. Porque se hacen labores, mira, ahora mismo nos encontramos con la poda, ¿no? Está ya la planta de la vid está durmiendo, entonces estamos podando, pero posteriormente a lo largo de todo el ciclo vegetativo de la vid, además de la poda, pues hacemos despampanados, hacemos desnietados, hacemos aclareos de racimos, todo buscando la máxima calidad de la uva, Ujú. calidades que van muy ligadas a rendimientos muy bajitos, es decir, nos vamos a rendimientos que, para que os hagáis una idea, en la denominación, el rendimiento máximo por hectárea en la variedad tempranillo está establecido en 7.000 kilos por hectárea y nosotros nos vamos a rendimientos que suelen estar en torno en los 4.000, 4.500 kilos por hectárea. Lo que Ajá. buscamos es una uva pues de excelente calidad y muy, muy, muy equilibrada para que eso se traduzca en nuestros vinos. Y con mucha estructura, ¿no? Con mucha estructura. Y entonces, todo prácticamente lo tenéis en vaso, no tenéis nada en espaldero. Tenemos un pequeño porcentaje en espaldera porque hubo unos años en la que la viticultura pues empezó a introducir ese sistema de conducción. Entonces, pues evidentemente pues hay que adaptarse un poco cada una de las épocas. Y sí que se puso un poquito en espaldera, pero digamos que la calidad que se obtiene en rendimientos bajitos en conducciones en vaso, pues es, digamos, nuestra filosofía y lo que tratamos de buscar. Ujú. Producciones bajitas y en conducción en vaso. Las espalderas ya sabéis que son más productivas, tiendes Ujú. a exponer la vegetación en un solo plano buscando iluminación, pero también producción. Nosotros buscamos esa exposición solar Ujú. abriendo, tenemos un sistema de formación de la cepa que Daniel Pérez lo conduce muy bien, en la que expone toda esa vegetación, formando unos vasos muy extendidos, muy abiertos y muy expuestos para conseguir una buena madurez de la uva. Ajá, muy bien. Y a nivel de suelos, ¿qué nos puedes explicar? Pues a nivel de suelos, pues tenemos distintos tipos de suelos dependiendo de parcelas. Nos encontramos, por ejemplo, ahora mismo en la finca La Navilla, que como veremos más adelante, pues es una de nuestras marcas y es una finca, pues por ejemplo, que tiene unos suelos pues francoarenosos. Que eso se traduce en vinos pues muy elegantes, muy armónicos, no tan estructurados como pueden dar otros suelos de tipo arcillosos como otras parcelas como las zonas del Otero. Sí que intentamos al máximo es vinificar cada una de las parcelas para obtener una serie de resultados y poder contrastar y poder tener distinta gama de parcelas y poder obtener distintos resultados de cómo influye en nuestros vinos cada una de las parcelas, cada uno de los suelos, que al final pues es un poco una filosofía un poco afrancesada de ver cómo influye el terroir en los vinos. Ujú. Sí, sí, bueno, la influencia del suelo es básica, es Es definitoria básico. para cada vino, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, estrella como tierra ahí es la arenosa, la francoarenosa. Sí, tenemos francoarenosas y bueno, también tenemos otras parcelas, pues arcillosas calcáreas, de terrenos más fuertes, pero digamos que lo que más predomina en nuestra zona son los suelos francoarenosos con pHs, como te comentaba antes, ligeramente básicos. Ujú. Y cuando comentabas eso de que la agricultura que tenéis no es ecológica, pero se acerca mucho, vosotros sois muy respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Muchísimo. Mm. Es que además, bueno, no estamos acogidos a agricultura ecológica, lo podríamos estar perfectamente, porque los tratamientos, como te comentaba, son mínimos y todos acogidos a agricultura ecológica. Pases de azufre, espolvoreos de azufre, caldos bordeleses. Lo que se busca es la máxima sanidad, pero también utilizando una
simbiosis con el medio. Tenemos en los últimos años lo que se está buscando es que en nuestras plantaciones de viñedo trabajemos con cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales lo que se busca es de alguna forma mantener esa riqueza en materia orgánica y además, pues eso, de alguna forma trabajar un poco en simbiosis con el ecosistema, porque el que haya una mayor vegetación, esa cubierta vegetal va a dar más riqueza a nivel de insectos o de pequeños roedores, que todo eso, pues de alguna forma ayuda a llevar a una viticultura de calidad. Ujú. Sí, sí, es muy importante. Bueno, luego pasaremos a la vendimia, pero antes de entrar al tema de producción ya en sí, me gustaría que Juan nos explicara un poco la gama de vinos para comprender mejor lo que vas a hacer después. Sí, pues tenemos yo creo que una gama de vinos, bueno, que se puede entender bien. Como decía Nuria, o sea, nos centramos básicamente en la tinta fina, en la Tempranillo. Esto significa que únicamente elaboramos vinos tintos en Viña Pedrosa. Y tenemos una gama de vinos que está estructurada pues, en básicamente 6 vinos, de los cuales serían 2 crianzas, 2 reservas y 2 vinos que salen como gran reserva. Ujú. No elaboramos vinos jóvenes ya, o sea, en un principio pues sí que se elaboraban aquí en la zona pues esos claretes, esos vinos rosados, digamos, que se hacían y que son muy típicos en Ribera del Duero. También se hacían vinos jóvenes, el Viña Pedrosa joven en su momento pues tuvo también su tirón, pero bueno, también el mercado va cambiando, vas aprendiendo, bueno, pues la edad de los viñedos va aumentando y bueno, pues tienes la posibilidad de hacer vinos pues con más estructura y con más complejidad. Por Ujú. eso mismo, desde el año 2001, pues sacamos nuestro vino de entrada de gama, que fue la etiqueta de cepa Gavilán, que sustituyó al Viña Pedrosa joven. Ujú. Y este vino, pues en vez de sacarlo como hacían otras bodegas o como hacen otras bodegas de nuestro entorno, como roble o como barrica, pues decidimos darle pues ya los 12 meses de barrica, 12 meses de envejecimiento en madera y sacarlo como un crianza. En este caso, pues se elabora con nuestros viñedos, con la uva de nuestros viñedos más jóvenes. Buscamos un vino más accesible, más afrutado, donde esa madera esté también muy bien integrada y que no pues, solape pues, la fruta que nos puede dar estos viñedos jóvenes y esa facilidad de consumir este vino tanto en barra como pues, bueno, pues para acompañar diferentes tipos de comida, ¿no? No Ujú. es un vino demasiado potente que necesitemos digamos, comer un plato de carne contundente. O sea, es un vino que podemos tomar por copas o que podemos tomar pues, con un pincho, con una tapa o con diferentes tipos de comida, ¿no? Ujú. Este cepa Gavilán sería la base de entrada, o sea, cepa Gavilán de Viña Pedrosa, como crianza 12 meses. Posteriormente iríamos al Viña Pedrosa crianza, que sería nuestro vino estrella o el vino más reconocido de la bodega por términos de volumen. O sea, hay que decir que alrededor del 50% de la producción de la bodega se elabora en Viña Pedrosa crianza y es el vino más reconocido también por nuestros clientes y amigos de la bodega, ¿no? Ujú. Es un vino ya, a diferencia del cepa Gavilán, pues que elaboramos a partir de uva de viñedo un poco más viejas, serían viñedos de entre 25 y 35 años, con unos Ujú. rendimientos ya más bajitos. Y este vino pues se elabora pues similar a los demás vinos, o sea que bueno, pues luego igual Nuria pues nos puede contar algo sobre lo que es realmente la elaboración del vino en bodega, pero bueno, pasaría por las fermentaciones en depósitos de acero inoxidable y permanecería los 18 meses en barrica de roble americano y francés. En este caso sería una tercera parte de barrica de roble nuevo y en el caso del cepa Gavilán serían barricas usadas de segundo y tercer uso. En este Ajá. Viña Pedrosa crianza sí que tenemos ya una tercera parte de roble nuevo, también porque el vino lo soporta, ¿no? Ya es una uva con un poco más de estructura, Ujú. más contundente y nos puede soportar perfectamente este tercio de roble nuevo. Ujú. Decir también que nosotros siempre hemos apostado bastante por el roble americano desde los inicios, a pesar de esa moda del roble francés que se ha impuesto, que también tenemos, o sea, no es que lo descartemos, pero que desde los comienzos pensamos que esa barrica americana no es inferior, o sea, y creemos que va muy bien con el carácter que nosotros le queremos dar a nuestros vinos y va muy bien
con la tinta fina que tenemos aquí en esta zona, ¿no? Ajá. Posteriormente, pues entraríamos en la gama de los reservas. Teníamos un vino de finca, que es Finca La Navilla, que ya nos comentó Nuria anteriormente, ese vino de parcela. Sí. Una de las parcelas más altas que tenemos, a 844 metros, o sea, está justo detrás del edificio de la bodega. Y con esos suelos arenosos, pues nos da un vino muy, muy amable, muy fino, muy, muy listo para tomar desde el principio. O sea, sale con la contraetiqueta de reserva, pero realmente el consumidor no lo percibe como ese reserva más estructurado, ¿no? O más, más contundente. O sea, es un vino muy afrutado, muy floral, muy fácil y de paso y de acceso muy fácil desde el comienzo, pero ya con más complejidad que un crianza, por ejemplo. O sea, es un vino que este sí, o sea, permanece 20 meses en barrica de roble francés únicamente. Y con esto pues conseguimos que el vino esté más abierto, más oxigenado, que tenga pues menos influencia o menos influencia visible o notable de esos taninos o de esa barrica americana desde un comienzo, y el vino sea pues muy amable, muy accesible desde el primer momento, ¿no? Cuando sale al mercado. El cuarto vino de la gama sería el Viña Pedrosa Reserva, uno de los grandes vinos de la bodega y uno de mis favoritos, tengo que decir. Yo creo que realmente, o sea, bueno, pues refleja muy bien lo que es la filosofía de nuestra bodega, ¿no? O sea, viñedos viejos, viñedos de más de 50 años, con rendimientos muy bajitos. Es un vino que permanece 24 meses en barricas de roble americano y francés, en este caso también. Y son esos vinos que sí, que uno puede tomar cuando sale al mercado, pero es preferible tenerle 2, 3 años guardado en una bodega, en nuestra casa, en nuestra cava, bajo unas condiciones óptimas a ser posible, y que realmente nos da pues esa complejidad, ¿no? que realmente los grandes vinos, no solo de Ribera del Duero, sino del mundo, pues obtienen con el paso del tiempo, donde la fruta va pasando a un segundo plano, donde obtenemos pues esos aromas terciarios, esa complejidad, y que yo creo que realmente se reflejan pues muy bien en este vino, en este Viña Pedrosa Reserva. Si uno no quiere esperar pues tanto tiempo guardar el vino, obviamente tenemos el Viña Pedrosa Gran Reserva, que ya lo damos nosotros en bodega el tiempo en botella necesario para que salga ya pues con algo más de complejidad, con el vino un poco más asentado, normalmente con 3, 4 años de botella, después de pasar su tiempo en barrica, que suelen ser de 2 años también, ¿no? Este Viña Pedrosa Gran Reserva, que solamente se elabora en las grandes añadas, en las grandes cosechas, y esto significa pues que no todos los años está disponible, y siempre que se elabora pues son producciones muy bajitas, de 4.000, 5.000 botellas, nada más para todo el mundo, vinos muy, muy escasos y bueno, pues vinos que realmente pues, nos dan muchas alegrías cuando salen al mercado, ¿no? Y terminaríamos pues, la gama de nuestros vinos con el vino de la familia, el vino estrella, que sería nuestro Pérez Pascuas Gran Selección, un vino que recibe el nombre de la familia, el Pérez Pascuas, ya que fue pues, bueno, ese viñedo más antiguo que plantó el abuelo Mauro en una de esas parcelas que tenemos privilegiadas, y es un vino pues, que se elabora únicamente de esta parcela vieja de más de 80 años y que nos da unos vinos, pues bueno, vinos de los que no podemos hablar, hay que probarlos pues, para realmente entender eso lo debe ser que ya tiene dentro. una bomba, ¿no? El organoléptico Sí, en sí, todos los sentidos, ¿no? sí, sí, la verdad es que son vinos muy, muy complejos, tienen de todo, pero sin pasarse. Yo creo que esa elegancia, esa finura, esa complejidad que mantenemos en todos nuestros vinos, yo creo que es un hilo Sí, conductor. O son muy sea, elegantes, la verdad, muy, sí, muy sí, sí. elegantes. La Ribera del Duero se estructura, pero yo creo que los últimos años se ha abusado mucho, no sé si por el gusto del consumidor nacional o Bueno, ha sido muchas una veces moda también que ha habido. ha sido una moda, efectivamente, Mm, mucha madera nueva, mucha mm, extracción, y es mm. fácil extraer, o sea, de todo, porque aquí hay color, Sí, sí, pero se ha hay esa abusado un poco. facilidad. Pero el mantener ese equilibrio, esa elegancia, esa finura en los vinos, yo Mm, creo que realmente nos identifica, mm. bueno, pues la gente, los periodistas, los consumidores, pues identifican al Viña Pedrosa con ese vino más elegante. Sí, yo creo que se ha abusado un poco, ¿no? Durante una época parece que hubo una moda así de los vinos que yo digo tablonazo en la boca. Pero ahora parece que ya se ha pasado un poco y también se vuelven a apreciar otra vez los vinos más sedosos y más suaves, ¿no?
Sí, yo creo que, como bien dices, ha sido una moda, pero menos es más, yo creo. Yo no sé, siempre los vinos tienen que ser elegantes, tienen que ser finos, tienen que Mm. agradar al beber y tienen que estar equilibrados. Y bueno, lo hemos visto en denominaciones de fuera también, o sea, de Francia, los vinos de Borgoña y tal, pues haciendo vinos muy amables, donde la fruta prevalece. Mm. Obviamente la madera nos ayuda a que los vinos envejezcan bien y demás, y a pulirles, pero bueno, no tiene que enmascarar nunca ni virtudes ni defectos del vino. O sea que No, y sobre yo creo todo que también los hacía, sí, que tienen mucha estructura y muy de todo, pero se hacen difíciles de beber. Y se un hacen vino tiene que ser complicados. algo agradable y fácil, creo yo, vamos. No hacemos vinos para catar, no hacemos vinos para que un periodista nos diga lo bien que lo hacemos, cuánto tiene de todo. Yo creo que el vino, como dices, tiene que agradar, tiene que acompañarnos, y no siempre nos apetece desnudar un vino, describirlo. O sea, tiene que ser un complemento y bueno, pues que Para estemos disfrutar. charlando con amigos y disfrutarlo simplemente, o sea, sin más complicaciones, efectivamente. Ujú. Que acompañe bien las comidas y, bueno, pues todo lo que Eso tiene que es, o sea, muchas veces hemos querido complicar mucho el mundo del vino. La gente en muchos momentos tiene miedo a pedir un vino Sí. por quedar en ridículo, o sea, por no saber o pensar no saber. Yo Mm. creo que es más sencillo que todo esto. O sea, Mm. hacemos vinos, que es lo que nos gusta aquí, pero vinos para disfrutar y bueno, pues no Bien. sé, no hay que buscarle más cosas tampoco. Bueno, pues ahora ya conocemos la gama de Viña Pedrosa y vamos a hacer la vendimia con Nuria. Supongo que una vendimia manual y entrar la uva en bodega. Sí, por supuesto, ya solamente con la disposición que tenemos la uva en viñedos en vaso, la vendimia, por supuesto, es manual. Efectivamente. Además, tenemos unas cuadrillas de vendimiadores ya formadas durante muchísimos años, en las que ayudan al 100% a que la vendimia sea lo más respetuosa posible y además lo más seleccionada posible, aunque la selección ya se ha hecho previamente en el viñedo con todas esas labores que te había comentado antes, labores culturales, y luego previa a la vendimia pues hay mucho trabajo de campo y de enología, porque hay que ver exactamente cuándo hay que vendimiar cada una de las parcelas. Eso también es gran parte del éxito de poder elaborar un vino de calidad, el Ujú. hacer esta selección y el determinar el momento óptimo de vendimia. Eso va a dar mucho perfil al vino. Nuestras vendimias aquí en Viña Pedrosa, bueno, pues dependiendo de cada año, pues suelen estar entre hacia mediados de septiembre hacia principios o mediados de octubre se ha llegado a realizar las vendimias. Esa es la época usual, ¿no? Ujú. Entonces, una vez seleccionadas las parcelas y el orden en la que van a ir, por supuesto, esa vendimia manual la hacemos sobre remolques de acero inoxidable, pero de muy pequeñita cantidad. Además, son unos remolques que son fantásticos porque tienen un bastidor, un tándem que hace que las uvas vayan casi casi en el aire, es decir, no se aplastan nada, vienen muchísimo mejor que en cajas, para que te hagas una idea. Y Ajá. entonces esta vendimia en esos remolques de acero inoxidable chiquitines, pues ya los descargamos, los introducimos en la bodega, en lo que es nuestra zona principal de entrada a la uva, el lagar, y tras labores de despalillado y ligero estrujado, pues hacemos un incubado de la vendimia en depósitos de acero inoxidable, pero no más entrar esa uva en vendimia, lo que hacemos es una criomaceración en frío, o sea, una maceración prefermentativa en frío. ¿Qué se Ajá. consigue con esto? Pues lo que hacemos es meter la uva en los depósitos a temperaturas muy bajas, en torno a los 8 grados, para evitar el inicio de la fermentación y en ese momento producir una maceración en frío, una maceración en fase acuosa, es decir, no hay presencia de alcohol, y en ese momento extraemos muchos aromas y mucho color, que es lo que se trata, Ujú. ¿no? De buscar una mayor extracción, buscar complejidad en esa extracción y luego posteriormente vinificar a temperatura controlada, porque ya sabes que es un proceso fundamental en la elaboración de un vino, fermentar a Sí. temperatura controlada para conseguir el respeto varietal y además que se extraigan los aromas mejor posibles. Luego, en cuanto a la fermentación, una vez concluida la fermentación alcohólica o a veces solapada, hacemos fermentación
fermentación maloláctica para que esos vinos tintos queden suaves, queden muy agradables y estables, por supuesto. Pues luego ya después de todo ese proceso ya lo llevamos a barricas. Tenemos un parque de barricas fantásticos, muy seleccionados, donde domina ese roble americano. También tenemos pequeñas cantidades de roble centroeuropeo y de roble francés, pero digamos que parte digamos, el toque final es el roble americano que utilizamos aquí en Viña Pedrosa, y ahí ya se produce el proceso de crianza en barrica, un proceso de crianza en la que durante ese tiempo se está microoxigenando el vino a través de los poros de la barrica del roble, y está produciéndose una evolución del vino, una evolución muy favorable, donde no solamente se microoxigena y se va a oxidar ligeramente, sino que también va a ganar en muchos aromas que cede la madera y aromas que se van combinando con esos aromas varietales que ya tiene el propio vino y que vienen de la variedad. Entonces, concluidos esos tiempos de crianza, que pueden ser más o menos variables y que más o menos tenemos tipificados para cada una de nuestras marcas de vino, pues posteriormente ya se haría un envejecimiento en botella para concluir ese proceso, ¿no? En un primer proceso en barrica donde se está oxigenando, pues vamos a hacer el proceso contrario, un proceso reductor para favorecer que el vino quede mucho más redondo, que quede mucho, que se limen esos taninos y que se obtengan unos vinos pues muy redonditos, e intentamos al máximo posible el sacarlos al mercado ya cuando están en el momento óptimo de su consumo. Sí, es que vuestros vinos son así muy estructurados y bastante potentes, pero también son muy sedosos, ¿no? Son muy Muy sedosos porque agradables. estabais diciendo que hay que elaborar vinos que gusten al consumidor. Yo creo que además de que gusten, que enamoren al consumidor. Y tenemos muchos enamorados del Viña Pedrosa, tenemos enamorados de nuestros vinos que son ya un clásico y un referente en Ribera de Duero. Entonces, lo que se trata es eso, que sean unos vinos amables, que te recuerden muchas cosas, que te recuerden unas situaciones agradables. Pues al final es eso, buscar un vino que enamore. Sí, evidentemente. Y he leído por ahí que estabais también haciendo un estudio, un I+D sobre los bretanomices, ¿no? La influencia de los bretanomices en los vinos de calidad, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que aquí en Bodegas Hermanos Pérez Pascuas siempre, a la vez que se hacen pues las propias labores de vinificación, pues siempre tratamos de innovar y de hacer distintos estudios de investigación. Y sí, bueno, ese es un proyecto que ya está concluido. Realmente es ver cómo se puede evitar de alguna forma el que haya esa presencia indeseable de bretanomices, pero bueno, era un estudio ambicioso en el que se trataba de ver qué condicionantes favorecen el que se desarrolle más o menos. Afortunadamente no es algo que sea aplicable a la bodega al 100%, pero siempre estamos continuamente haciendo trabajos de investigación. Posiblemente el siguiente trabajo de investigación vaya un poco ligado a lo que es la biotecnología y a la elaboración de vinos con reducción de sulfuroso, pues para hacer unos vinos más ecológicos y que para el consumidor sean pues no solamente vinos agradables y fáciles de beber, sino que los pueda beber todo el mundo. Muy bien. Sí, antes también hemos hablado del compromiso con la ecología en el campo, pero lo lleváis a todos los terrenos, ¿no? Sí, obviamente, como dice Nuria, pues investigación, desarrollo, el medio ambiente, o sea, está en boca de todos y más, pues una empresa como la nuestra, que estamos aquí en medio del campo, pues es algo que siempre tienes en mente y con lo que siempre has vivido. O sea, hay que cuidar nuestro entorno, nuestro campo. Llevamos ya varios años con placas solares, por ejemplo, para reducir pues ese consumo energético que tenemos. Estamos en una zona pues, donde hay mucho sol, gracias a Dios, y una gran parte del consumo energético que hay en la bodega pues nos podemos servir del autoabastecimiento con estas placas solares. Pondremos en breve también pues, puntos de recarga para coches eléctricos, para fomentar pues, que nos vengan a ver con esos vehículos eléctricos o de emisiones cero. Bueno, obviamente depuradoras y demás, pues hay para reciclar el agua que se utiliza en la bodega, que eso ya, pues bueno, viene desde hace muchos años, pues
impuesto y muchas bodegas lo llevan así, ¿no? Ujú. El tema de reducir la huella de carbono, pues muy, muy importante. Hay un plan de prevención con Ecovidrio para reducir el consumo o, bueno, la generación de los envases que sea más sostenible, o sea, el reciclaje del vidrio. Hay Ujú. diferentes proyectos en los que estamos siempre metidos y bueno, pues todo pues, por hacer que el medio ambiente se vea beneficiado o por lo menos que es, no sé, que la inferencia sea lo menos posible, ¿no? Ujú. Bueno, ya casi para finalizar, pues comentar las buenas puntuaciones y los premios que os lleváis, como mejor bodega ahora en Sobrelías. Bueno, eso es fruto de un buen trabajo, ¿no? En equipo. Es un fruto de un trabajo en equipo de muchos años. No estamos obsesionados con las puntuaciones. Al final, el consumidor, pues bueno, se puede dejar guiar o aconsejar por esas guías, por esos periodistas, pero realmente, o sea, uno cuando prueba el vino es cuando repite si le gusta. Si por muchas puntuaciones que le dé un periodista, si luego uno cata el vino, lo prueba y no le agrada, pues no va a repetir simplemente. O sea, nosotros nos debemos a nuestro público, a nuestros clientes, a nuestros amigos que año tras año pues son fieles Bueno, consumidores de vino. el que ya os conoce no necesita medallas, eso está claro, ¿no? Pero Pero, bueno, que es cierto que siempre viene bien, o sea, como bien dices, bueno, recientemente nos han llegado pues de la guía Sobrelías, que es una guía española que durante el año hacen catas. Este año creo que han catado más de 150 vinos de Ribera del Duero, han hecho su top 25 de vinos y dentro de estos 25 mejores vinos puntuados para esta guía hay 5 vinos de la bodega, o sea que es realmente un número muy importante, pero bueno, no está en mal. otras guías, recientemente la guía Gourmet también ha publicado su guía 2021, donde nuestro Viña Pedrosa Crianza sale con la mejor puntuación, son 96 puntos para un vino de crianza en esta guía, Ujú. el Crianza 2018, que estará disponible a partir del 2021. Periodistas extranjeros, el Wine Advocate, Luis Gutiérrez, siempre nos puntúa muy, muy bien, todos los vinos siempre por encima de los 90 puntos. Tim Atkin, periodista británico, pues también ha incluido 5 de nuestros vinos en su top 100 de vinos de Ribera del Duero y 2 de los vinos nuestros estarían en el top 20 también de los vinos mejor puntuados por este periodista. La OCU recientemente nos ha publicado Mejor Vino de España, el Viña Pedrosa Crianza, o sea que también, bueno, pues en este caso, pues una guía que no es especializada en el mundo del vino, una guía que elabora OCU, la Organización de Consumidores, y bueno, pues siempre te da alegría, ¿no? Sí, Que te hombre, valoren, es una que son gente satisfacción, ¿no? que compra el También. vino fuera, sí, Ujú. y bueno, pues todo esto Claramente, obviamente como ayuda. resultados No también. estamos obsesionados, pero obviamente ayuda a que te conozcan Ujú. y a que valoren un trabajo, como decía, de todo un equipo y de todo un año, porque al final nos la jugamos, muchas veces solo vemos el vino, pero hay mucho trabajo detrás. Sí, sí, eso es lo que trata de difundir este programa también, ¿no? Porque la gente lo ve como algo sencillo, pero detrás de una botella de vino hay mucho curro, pero mucho. Eso es, Sí, sí. eso es. Y, y bueno, para terminar, siempre a todos los invitados les hago un par de preguntas comunes. Una sería, ¿cuál es vuestra uva favorita? Podéis decir una tinta y una blanca si queréis. Y bueno, ¿quién primero? Nuria. Nuria. Yo, como uva favorita, pues hombre, tengo que decir la tinta del país, ¿no? Estamos en Ribera de Duero y tenemos que potenciar lo nuestro y además la tinta del país de Ribera de Duero, ¿no? Que por todos esos factores que estábamos diciendo antes, por toda esa simbiosis, el cómo se adapta edafoclimáticamente a nuestra zona, ese carácter singular, esa singularidad de la tierra, la antigüedad de las cepas, esos vasos rendimientos, pues yo tengo que defender lo nuestro de nuestra tinta del país. Como Lógico. variedad blanca. Bueno, pues yo he tenido que trabajar con variedades blancas diferentes, ¿no? Entonces, el verdejo por la proximidad a una denominación cercana como es Rueda, pero me encanta la malvasía y como variedad complicada de trabajar, porque yo lo hablo desde el punto de vista técnico, pues son las moscateles, pero son de lo mejor con lo que he podido trabajar. Ujú. Bueno, por mi parte, no quiero, bueno, obviamente la tinta fina, la Tempranillo, la llevamos en vena, ¿no? O sea, es Ujú. algo que defenderemos a muerte delante de todos, pero bueno, en uvas tintas
a mí me gustaría también destacar, me parece una variedad, o sea, como la Pinot Noir, que nos puede dar grandes vinos tintos pues en Borgoña o en Nueva Zelanda, por ejemplo, pero que también nos sirve como base para hacer grandes blancos, como puede ser en champán. O sea, y me parece fantástico pues esta variedad de uva que sirve para blancos, para tintos jóvenes, pero también para tintos de guarda fantástico, ¿no? Y en variedades blancas, pues yo creo que tenemos aquí en España la variedad Godello, que en los últimos años pues está también en auge y son vinos pues muy especiales y en los que podemos hacer y se puede desarrollar todavía unos grandes vinos de esta variedad para todo el mundo. Y bueno, la pregunta final va de maridajes, pero no con comida, sino con música. Y os pediría que elijáis un vino y una canción para tomarlo escuchando esa canción. Juan, Nuria, te empiezo. dejo a ti, Nuria. Bueno, pero ¿un vino o cada uno de nuestros vinos? No, un vino. Dice, mira, Un me vino. tomaría tal vino, no tiene por qué ser tuyo, puede ser cualquier cosa, escuchando algo que te guste. Claro. Bueno, pues yo creo que me tomaría un Viña Pedrosa Reserva con Bohemian Rhapsody. Para mí Bueno, el Bohemian Rhapsody me parece una canción con una estructura inusual, ¿no? Una rapsodia clásica y una música popular combinada, o sea, muchas cosas, muchos sentimientos en un vino. Entonces, pues me quedaría con cualquiera de nuestros vinos con Bohemian Rhapsody. Muy bien. Qué bonito, qué bonito. O sea, sí, no, la me ha has bordado, parecido, vamos, o sea, una elección fantástica. Me has quitado el vino de todas formas, ¿eh? O sea, yo el Viña Pedrosa Reserva, pues Bueno, con cualquier... como tenéis varios, podemos Bueno, pero elegir. por salir un poco fuera, o sea, yo para el aperitivo me tomaría un buen espumoso, o sea, un buen cava o un champán fantástico. Luego, durante la comida, pues obviamente un Viña Pedrosa, con un reserva, un gran reserva, sería fantástico. Y para terminar, yo terminaría, o sea, esos vinos de Oporto me parecen fantásticos, unos vinos de Oporto viejos, y si es acompañado pues con una buena compañía, una buena pareja, con algo de música de jazz de fondo, algo de jazz, pues Nora Jones, Michael Bublé, algo así, Pues tal, pues elígeme yo creo una. que, vamos, Elige una. triunfas seguro, no sé si por el vino, por la música o por qué, pero yo creo que es un compendio fantástico. Elige un vino y una canción. ¡Guau! Si es que no puedo, o sea, tiene que ser un vino de la bodega, obviamente, o sea... Bueno. Pues yo diría, pues eso, cualquier... un Viña Pedrosa Gran Reserva, con, no sé, con cualquier canción de Nora Jones, o sea... Nora Jones, vale, Sí. buscaremos una buena canción de Nora Jones. Es para acabar el programa. Muy Primero bien. pondremos Bohemian Rhapsody y mientras iremos buscando algo de Nora Jones y con eso acabamos el programa. Y si quieres, Gaby, o sea, ya que estamos aquí en medio de la ribera, para los que nos estén viendo desde los vídeos de YouTube, os puedo mostrar pues ese día precioso que tenemos aquí. No sé si lo estás viendo. Sí, sí. Estamos aquí en medio de la ribera del Duero. Veis aquí abajo pues nuestra recepción. La bodega no la podéis ver porque está justo detrás de las oficinas. Pero veis este día fantástico de noviembre que tenemos aquí, bueno, con el Salón Social y esos viñedos que hay al fondo que tenemos. O sea, yo creo que es un final maravilloso para ver. Esta noche será fresca por eso, ¿no? Será fresca, o sea, hará frío seguro, sí. Ya. Fresco que le llaman en Burgos. ¿Perdona? Se prometen heladas. Sí, ¿no? Esta noche. Sí. Bueno, ahora no importa tanto. Si fuera marzo ya hablaríamos de otra cosa. Ya sería más complicado, ¿verdad? Sí. Oye, chicos, pues ha sido un placer teneros aquí y visitar la Ribera del Duero con vosotros. Y hasta pronto. Cuando pase por ahí, por la zona, ya os saludaré. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Invitar a todo el mundo a que pasáis cuando se pueda, pasar a conocer la bodega y a disfrutar de
de la zona, de la gastronomía y de los grandes vinos que ofrece la Ribera del Duero. Sí, porque la gastronomía, un Viña Pedrosa con un cordero al horno de estos que se hacen por ahí en la zona, en Roa o tal, que Eso es tengo algún insuperable. sitio Es favorito. insuperable. Nos da igual la música que pongamos detrás, vamos. Ya, se me hace se me hace la boca agua. Venga, un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, Saludos amigos, desde Pedro. hasta aquí el programa de hoy con Juan y con Nuria. Espero que os haya gustado la visita a Ribera del Duero. Y ya sabéis, disfrutad, sed felices y sobre todo bebed buen vino. Hasta luego.